Encontré en el bolsillo de mi marido un recibo de una joyería por $3,000 y anduve feliz durante un mes entero, pensando que estaba preparando un regalo para nuestro aniversario. El día de nuestro aniversario me regaló un juego de ollas. No dije nada. Simplemente, por la noche, mientras él dormía, abrí su teléfono y encontré a la destinataria de aquel anillo. Era mi mejor amiga. No grité ni lloré, estuve 3 meses preparando mi plan en silencio, y cuando lo llevé a cabo. Valeria Ramírez nunca revisaba los bolsillos de su marido antes de lavar la ropa. Le parecía algo mezquino, indigno de su relación. Pero aquella mañana de febrero, cuando el aire húmedo de Buenos Aires entraba por las ventanas abiertas de su departamento en Recoleta, metió la mano en el bolsillo del pantalón de lino de Rodrigo antes de ponerlo en la lavadora. El papel estaba doblado con cuidado, casi con ternura. Un recibo de la joyería El Brillante en la esquina de la avenida Santa Fe con Callao. $3,000. Fecha, una semana atrás. El corazón de Valeria empezó a latir más rápido. Se apoyó en la lavadora y sonrió. Ampliamente, con sinceridad, como no lo hacía desde hacía meses, sumergida en el complicado caso de la división de bienes de la familia González. Dentro de un mes sería su 5º aniversario de bodas. 5 años no son solo un número en Argentina. Es el primer aniversario importante, cuando la familia se reúne alrededor de una gran mesa, cuando se asa un buen asado, se sirve Malbec de Mendoza y cuando la suegra, doña Estela, por fin empieza a tratarte como parte real de la familia Montenegro. Valeria alisó el recibo con cuidado y lo guardó en su caja de joyas, en el cajón más profundo. Rodrigo estaba preparando una sorpresa. Una sorpresa real, costosa, pensada. Quizás un anillo con diamante para presumir frente a sus amigas en el Café La Biela. O unos pendientes que ella había mencionado por casualidad 3 meses atrás, cuando paseaban por Palermo Soho. Las siguientes 4 semanas vivió en dulce anticipación. Se fijaba en cada detalle, como Rodrigo sonreía al verla durante el desayuno con medialunas y café con leche, cómo se quedaba más tiempo en el trabajo los miércoles, claramente organizando algo importante, como una vez lo sorprendió viendo la página del restaurante Cabaña Las Lilas en Puerto Madero, donde las reservas se hacían con un mes de antelación. Incluso fue a su peluquero Fabio, en el salón de la avenida Corrientes, pidiéndole que hiciera algo especial con su melena oscura. Fabio, maquillador y estilista con manos de oro, creó unos rizos perfectos e insistió en que comprara un vestido nuevo. Valeria, querida, dijo mientras la giraba frente al espejo, cuando un hombre gasta tanto en una joya, tú tienes que verte como portada de para ti. Valeria compró el vestido. Negro, ajustado, con una abertura hasta mitad del muslo. Tacones de aguja del diseñador argentino Rafael. Incluso se hizo una manicura francesa, sus dedos debían lucir perfectos cuando le pusieran aquel anillo de $3,000. Carolina, su mejor amiga de la universidad, notó el cambio aquel viernes cuando almorzaron en la Cabrera. Vale, estás radiante, dijo, cortando un trozo de entraña en su punto justo. ¿Qué pasó? ¿Ganaste el caso? Valeria sonrió de forma enigmática. Simplemente buen humor, Caro. La primavera está en el aire, aunque aún sea febrero. Carolina rió, echando hacia atrás su melena rubia. Siempre había sido hermosa, alta, delgada, con ojos verdes que atraían miradas por las calles de Buenos Aires. Soltera a los 31, solía quejarse a Valeria de que todos los hombres buenos ya estaban ocupados. Eres feliz, y eso es maravilloso, dijo Carolina, sirviendo más vino. Rodrigo tiene suerte contigo. No todas las esposas brillan así después de 5 años de matrimonio. Valeria chocó su copa con la de ella. El Malbec era intenso y áspero, como debía ser un buen vino argentino. No sabía que ese sería su último almuerzo despreocupado. El 20 de marzo amaneció claro y cálido. Valeria despertó con el aroma de café fresco y facturas calientes que Rodrigo había traído de la panadería de la esquina. «Feliz aniversario, mi vida», dijo él, besándole la frente. Desayunaron en el balcón, mirando la avenida del Libertador. Rodrigo estaba atento, cariñoso, pero Valeria notó que revisó el teléfono varias veces. Estará confirmando la reserva del restaurante, pensó.
Por la noche, Cabaña Las Lilas estaba espléndido como siempre. Vista al río, luces de las embarcaciones balanceándose en el agua. Mesa junto a la ventana. El camarero llevó el menú y una botella de champán que Rodrigo había pedido. Por nosotros, dijo él alzando la copa. Por 5 años. Por mi hermosa esposa. Brindaron. Valeria lo miraba y veía al hombre del que se enamoró 7 años atrás, en la presentación del nuevo concesionario de autos de su padre. Entonces Rodrigo era joven, ambicioso, con esa seguridad especial que otorgan en Argentina la buena educación y los negocios familiares. La cena fue perfecta. Bife de chorizo que se derretía en la boca. Papas con hierbas provenzales. Conversaciones sobre planes, sobre que quizá el próximo año por fin tendrían un hijo. Rodrigo le tomó la mano y habló del futuro. Después del postre, panna cotta con dulce de leche, Valeria esperó. Ahora. Ahora el camarero traerá una cajita. O Rodrigo la sacará del bolsillo de su saco. Pero Rodrigo pidió la cuenta, la pagó con la tarjeta y salieron hacia el coche. Tengo algo para ti en casa, dijo él, abriendo la puerta de su Mercedes-Benz. Valeria sonrió. Por supuesto. En casa. En un ambiente íntimo, sin miradas ajenas. Eso era incluso mejor. En casa olía a rosas frescas, él había encargado un ramo que habían entregado por la tarde. 100 rosas rojas en un jarrón de cristal sobre la mesa del salón. Siéntate en el sofá, dijo Rodrigo. Cierra los ojos. Valeria obedeció. Escuchó sus pasos, como iba a la cocina, como sacaba algo. Una caja. Una caja grande, por los sonidos. Abre, dijo él. Delante de ella había una gran caja con el logo de Le Creuset. Cazuelas francesas. Un juego de 6 piezas. Color cereza. Valeria se quedó mirando la caja unos segundos, sin comprender. Hace tiempo que querías buenas ollas, dijo Rodrigo con una sonrisa. ¿Te acuerdas de que te quejaste de que las viejas ya no servían? Esto es lo mejor del mercado. Hierro fundido, esmalte. Las pedí del extranjero. Cazuelas. Por $3,000 había comprado cazuelas. No. Espera. Esas cazuelas costaban, como mucho, $1,000, incluso con envío. Pero ella sonrió. Amplio, radiante, como le enseñaron de niña, nunca muestres decepción, sé agradecida, sé femenina. Son preciosas, mi amor, dijo abrazándolo. Gracias. Es muy práctico. Sabía que te iban a gustar, dijo Rodrigo, besándola. Hicieron el amor aquella noche. Valeria fue apasionada, receptiva, perfecta. Pero, en lo más profundo, en ese lugar donde no dejaba entrar a nadie, empezó a crecer algo frío y duro. Eran las 3 de la madrugada. Rodrigo dormía boca arriba, roncando suavemente. Su teléfono estaba en la mesita de noche, boca abajo. Valeria nunca había revisado su teléfono. Nunca. Era ese límite que no cruzaba porque respetaba su privacidad, porque confiaba en él, porque creía en su matrimonio. Pero ahora lo miró dormir, y algo hizo clic dentro de ella. Sabía la contraseña. 2003-2021, la fecha de su boda. Rodrigo jamás ocultaba que usaba eso como código. Valeria tomó el teléfono y caminó sin hacer ruido al baño. Cerró la puerta, encendió la luz. Su reflejo en el espejo la miró, el pelo revuelto, ojeras oscuras. Introdujo la contraseña. El teléfono se desbloqueó. WhatsApp. Los últimos mensajes. Doña Estela con felicitaciones. Su socio preguntando por una reunión. El grupo de amigos bromeando sobre fútbol. Y Carolina. Caro. Con un corazón. A su mejor amiga le tenía puesto un corazón en el teléfono. Valeria abrió el chat. El último mensaje era de esa misma noche, cuando estaban en el restaurante. Carolina, ¿y bien? Lo notó. Rodrigo, no. Todo salió perfecto. Gracias por la idea de las cacerolas. Carolina, te dije que ella apreciaría un regalo práctico.
Tu vale es tan racional, Rodrigo, me salvaste. No sabía qué regalarle. Carolina, ¿y mi regalo te gustó más? Rodrigo, estabas preciosa con ese anillo. ¿Cuándo nos vemos? Valeria deslizó hacia arriba. Más arriba. Más profundo. Fotos. Carolina en su casa de campo en Pilar, con la camisa blanca de Rodrigo, descalza en la terraza. Carolina en la joyería, probándose un anillo, una esmeralda rodeado de pequeños diamantes. Carolina en la cama, la sábana cubriendo apenas su cuerpo desnudo. Rodrigo, te amo. Carolina, y yo a ti, mi amor. Pronto estaremos juntos. Lo prometo. Rodrigo, no puedo esperar. Estos aniversarios, estas cenas familiares. Todo es tan agotador. Carolina, solo aguanta un poco más. Después de que tu padre te entregue el negocio, resolveremos todo. No quiero que pierdas dinero en un divorcio. 7 meses. Su marido y su mejor amiga. 7 meses de mentiras, sonrisas, cenas compartidas donde los tres se sentaban a la mesa y Valeria les contaba sus casos, mientras ellos se intercambiaban miradas sabiendo que en pocas horas estarían juntos en la cama. $3,000 para un anillo para Carolina. Cazuelas para la esposa. Valeria se dejó caer sobre la tapa del inodoro, apretando el teléfono contra el pecho. Esperó lágrimas. Esperó un grito. Esperó que algo dentro de ella se rompiera. Pero no pasó nada de eso. En lugar de eso llegó otra cosa. Fría. Clara. Afilada como el filo de un cuchillo. Valeria Ramírez llevaba 8 años ejerciendo como abogada. Estaba especializada en derecho de familia y en división de bienes. Conocía la legislación argentina sobre divorcios mejor que la mayoría de los jueces. Había ganado casos que otros consideraban perdidos. Y ahora, sentada en su propio baño a las 3 de la madrugada, con el teléfono del traidor en las manos, empezó a pensar. No iba a llorar. No iba a gritar. No les daría la oportunidad de prepararse, de elaborar su versión, de defenderse. Iba a callar. A sonreír. A preparar la cena en las nuevas ollas. A encontrarse con Carolina para almorzar. A besar a Rodrigo por las noches. Y se prepararía. Valeria abrió la configuración del teléfono y buscó donde se sincronizaban sus fotos. Google Drive. Entró en su propio Google Drive desde su móvil y comenzó a copiar. Cada mensaje. Cada foto. Cada prueba. Le llevó 1 hora. Cuando terminó, dejó el teléfono de Rodrigo en la mesita de noche, exactamente en la misma posición, boca abajo. Volvió a meterse en la cama. Él, medio dormido, la abrazó, atrayéndola hacia sí. Te amo, murmuró entre sueños. Y yo a ti, susurró Valeria en la oscuridad. La mentira se deslizaba de su lengua con facilidad y naturalidad. Como de ellos. A la mañana siguiente Valeria se despertó temprano. Preparó el desayuno, besó a Rodrigo al despedirse cuando él salió hacia el trabajo. Nos vemos esta noche, mi vida, dijo él. Claro, mi amor, respondió ella con una sonrisa. Cuando la puerta se cerró, la sonrisa desapareció de su rostro. Valeria se sentó en su despacho en casa, una habitación aparte con vista al patio interior, estanterías llenas de literatura jurídica y un escritorio de madera oscura. Sacó una libreta y empezó a escribir. No un plan. Solo ideas. Observaciones. ¿Qué necesitaba saber? ¿Qué debía hacer? Las finanzas de Rodrigo. Los detalles del negocio de su padre. Cuando estaba prevista la transferencia. Cómo proteger su propio dinero. Cómo reunir aún más pruebas. Cómo golpear a los dos donde más les doliera. Pasaron varios días hasta que Valeria concertó una reunión con su colega Fernando Roca, especialista en derecho corporativo. Se encontraron en su oficina del centro, con una taza de café. Fernando, necesito una consulta, dijo. Confidencial. Siempre dispuesto a ayudarte, vale. ¿De qué se trata? Situación hipotética.
Una mujer casada con un hombre cuyo padre es dueño de una red de concesionarios. El padre planea transferirle el negocio al hijo. ¿Qué ocurre con ese negocio en caso de divorcio? Fernando se recostó en la silla, frotándose el mentón con gesto pensativo. Interesante. Depende de los detalles. Si el negocio se transfiere como donación durante el matrimonio, puede considerarse parte del patrimonio conyugal. Si la transferencia se formaliza antes del divorcio, pero el proceso ya está en marcha, el tribunal puede tenerlo en cuenta durante la división. La oportunidad lo es todo, como dicen los estadounidenses. ¿Y si hay pruebas de irregularidades financieras en el negocio? Fernando levantó las cejas. Ah, ahí la cosa se pone más interesante. A la AFIP le encantan esos casos. Pueden congelar activos, hacer auditorías, imponer multas. Eso debilita mucho la posición del dueño en cualquier negociación. Valeria asintió, tomando notas mentales. Gracias, Fernando. Es muy útil para una situación hipotética. Él la observó con atención. Vale, si necesitas algo. Sabes que podés contar conmigo. Lo sé, sonrió ella. Gracias. Valeria empezó a estudiar las finanzas de Rodrigo metódicamente, por las noches, cuando él se quedaba trabajando. Siempre había tenido acceso a sus cuentas conjuntas, pero ahora indagaba más profundo. Extractos bancarios. Tarjetas de crédito. Portafolios de inversión. Encontró inconsistencias. Transferencias a cuentas que no figuraban en su presupuesto familiar. Grandes retiros en efectivo sin explicación. Facturas de hoteles en Uruguay. Nunca habían ido a Uruguay juntos. Pero Carolina había mencionado una vez que viajó allí con amigos. Ahora Valeria entendía quién era ese amigo. Todo lo copiaba, lo guardaba, lo organizaba en una carpeta secreta en su nube. El asado dominical en la casa de don Eduardo y doña Estela, en su mansión de San Isidro, resultó especialmente revelador. Toda la familia se reunió, los hermanos de Rodrigo con sus esposas, su hermana Victoria con sus hijos, el tío Marcelo, que bebía demasiado vino y contaba historias de los viejos tiempos. Valeria estaba sentada junto a Rodrigo en la larga mesa de la terraza. Don Eduardo asaba la carne en una enorme parrilla, chorizo, morcilla, entrecot, asado de tira. El aire estaba lleno de humo y del aroma de la carne asada. Rodrigo, dijo don Eduardo, volteando la carne con unas pinzas largas, quiero hacer un anuncio. Dentro de 2 meses, el 25 de junio, firmaré oficialmente los documentos para transferirte la administración del negocio. Ya es hora de que asumas toda la responsabilidad. Rodrigo apretó la mano de Valeria bajo la mesa. Ella respondió al gesto con una sonrisa. Gracias, papá. Estoy listo. Lo sé, hijo. Eres un buen hombre. Tienes una esposa maravillosa. Don Eduardo miró a Valeria y alzó su copa de vino. Por Valeria. Por la familia Montenegro. Todos levantaron sus copas. Valeria sonrió, brindó con don Eduardo y sintió como dentro de ella crecía una determinación firme. 25 de junio. Tenía 2 meses. El plazo perfecto. Carolina la llamó el miércoles por la mañana, una semana después de aquel domingo. Vale, ¿nos vemos hoy? Tenemos que hablar. Claro, Caro. ¿Pasó algo? No, solo que. Necesito tu consejo. Se reunieron en un café de la avenida Santa Fe. Carolina parecía nerviosa pero feliz. Tenía un brillo especial en los ojos que Valeria conocía muy bien, el brillo de una mujer enamorada. Vale, estoy saliendo con alguien, dijo Carolina, removiendo su cortado. No puedo seguir callando. Es tan emocionante. Valeria fingió sorpresa, dejando su café en la mesa. ¿De verdad? Eso es maravilloso, Caro. ¿Quién es? Aún no puedo decirlo. Es complicado. Él está casado. Carolina. Lo sé, lo sé. Pero esto es real, vale. Nunca me sentí así. Él prometió que pronto arreglará todo. Estaremos juntos. Incluso.
Carolina extendió la mano a través de la mesa. En su dedo anular brillaba una esmeralda. $3,000. Dijo que es una promesa. Que cuando todo se solucione, será mi anillo de compromiso. Valeria tomó la mano de su amiga, examinando el anillo. Hermoso. Costoso. Comprado con el dinero que Rodrigo había ganado en el negocio de su familia. Un negocio del cual, por ley, la mitad le pertenecía a Valeria. Es precioso, dijo Valeria suavemente. Solo quiero que tengas cuidado, Caro. Los hombres casados a veces prometen más de lo que pueden cumplir. Él no es así. Él realmente me ama. Lo sé. Carolina apretó su mano. Estás feliz por mí, ¿verdad? Claro, sonrió Valeria. Siempre quiero que seas feliz. Incluso le tomó una foto a Carolina con el anillo. Para recordar, dijo. En realidad, para el expediente. Valeria comenzó a transferir dinero en silencio. No todo, no de golpe. De a poco, sin llamar la atención. De cuentas que Rodrigo probablemente había olvidado. Cuentas de ahorro antiguas. Un depósito que habían abierto hacía 3 años y luego ignorado. Abrió una cuenta nueva en un banco privado en Uruguay. Legal, todo en regla, pero Rodrigo no sabía nada. Pequeñas cantidades, para no despertar sospechas. Era su dinero, ganado por ella, ahorrado de su sueldo, regalos de sus padres. Pero sabía que, en caso de divorcio, Rodrigo intentaría quedarse con todo. Ahora una parte estaba a salvo. Pasaron otras 2 semanas. Valeria estaba ordenando el dormitorio cuando su mano tropezó con algo bajo la cama. Una pequeña hebilla plateada con forma de mariposa. La reconoció al instante, un regalo que Carolina se había hecho por su cumpleaños 2 años atrás. Valeria había estado con ella en la tienda cuando la compró. Significaba que Carolina había estado allí. En su cama. En su dormitorio. Valeria se sentó en el suelo, apretando la hebilla en la mano. Los bordes afilados se clavaban en su palma. Fue el primer momento en el que algo se quebró dentro de ella. Cuando el conocimiento abstracto se convirtió en una prueba física. Habían hecho el amor allí. En esas sábanas que Valeria lavaba cada semana. Bajo ese techo que ella miraba por las noches soñando con su futuro con Rodrigo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Las primeras en todas esas semanas. Valeria se permitió llorar durante exactamente 5 minutos. Sentada en el suelo del dormitorio, presionando la hebilla contra su pecho, lloró en silencio para que los vecinos no la oyeran. Lloró por el amor perdido, por la amistad rota, por 5 años construidos sobre una mentira. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría, se miró en el espejo. Basta, le dijo a su reflejo. Ellos no merecen tus lágrimas. La jabela la guardó en un sobre junto con el resto de las pruebas. Otra evidencia. Otro clavo en el ataúd de su defensa. Al día siguiente tenían una cena familiar en su casa. Rodrigo había invitado a varios amigos y, por supuesto, a Carolina. Valeria estuvo cocinando todo el día. Empanadas de carne con aceitunas, pollo asado con chimichurri, ensalada rusa, flanes con caramelo para el postre. Puso un mantel blanco, encendió velas y eligió un buen vino. Los invitados empezaron a llegar a las 8. Carolina fue la última en aparecer, con un vestido rojo que Valeria la había ayudado a elegir un mes atrás. Vale, todo se ve increíble. Exclamó, besando a Valeria en la mejilla. Te esforzaste muchísimo. Para las personas queridas, nada es demasiado, sonrió Valeria. Observó toda la noche. Como Rodrigo y Carolina intentaban no mirarse demasiado tiempo. Como sus dedos casi se tocaban cuando ambos alcanzaron el salero. Como Carolina se rió de un chiste suyo un poco más fuerte de lo necesario. Caro, ¿quieres más vino? Preguntó Valeria con dulzura, sirviéndole la tercera copa. Oh, gracias, querida. Qué atenta eres. Me gusta cuidar a mis seres cercanos, dijo Valeria mirándola directamente a los ojos.
Después de la cena, cuando los invitados conversaban en el salón sobre el último partido de Boca Juniors, Valeria y Carolina se quedaron en la cocina lavando los platos. ¿Sabes, Vale? Dijo Carolina secando un plato, estoy tan feliz de que seas mi amiga. No todas las mujeres son tan comprensivas y buenas. ¿De verdad? Valeria enjuagaba las copas bajo el agua. Sí. Muchas serían celosas, desconfiadas. Pero tú confías en Rodrigo, confías en tus amigos. Eso es poco común. Valeria sintió que una ola de ira subía por dentro. Pero solo sonrió. La confianza es la base de toda relación, Caro. Sin confianza, no hay nada. Totalmente. Carolina la abrazó con un brazo. El hombre que te tiene es muy afortunado. Valeria la abrazó de vuelta, sintiendo como su propio corazón latía con furia. ¿Sabes qué, Caro? Creo que cada uno recibe lo que se merece. Tarde o temprano. Una noche, cuando Rodrigo se duchó y se quedó dormido más temprano de lo habitual, cansado tras un día duro, Valeria entró a su ordenador personal. Sabía la contraseña, él usaba la misma combinación para todo, Valentín 1954 Ferrari. La fecha de nacimiento de su padre y la marca de su primer auto. Lo que encontró en los archivos de negocio superó sus expectativas. Rodrigo y su socio, Gustavo Ortega, estaban blanqueando dinero. Facturas falsas para proveedores inexistentes. Gastos inflados en campañas publicitarias que nunca se habían realizado. Transacciones ocultas. No eran sumas enormes, eran lo bastante inteligentes para no llamar la atención de la AFIP de inmediato, pero en 2 años se había acumulado bastante. Valeria copió todo metódicamente a un disco externo. Facturas. Correspondencia con Gustavo. Hojas con cifras reales y oficiales. Todo estaba allí, perfectamente organizado, porque Rodrigo siempre había sido meticuloso en los negocios. Irónico, pensó. Esa misma meticulosidad que una vez amó en él ahora trabajaba en su contra. ¿Sabes, Vale? Dijo Rodrigo varias semanas después durante una cena, creo que deberíamos vender la casa de Pilar. No la usamos mucho. Valeria levantó la mirada de su ensalada de rúcula y parmesano. ¿Por qué tan de repente? Simplemente. Casi no vamos. Y el dinero sería mejor invertirlo en otra cosa. Tal vez compremos un departamento más pequeño en la costa de Punta del Este. Valeria asintió lentamente. Si tú lo crees, cariño. Aunque siempre me ha gustado ese lugar. Tan tranquilo. Lo sé, pero sé práctica. Él le tomó la mano sobre la mesa. Podemos encontrar algo mejor. Juntos. Ella sabía por qué quería vender esa casa. Porque allí había demasiadas huellas. Demasiados recuerdos, suyos y de Carolina. Porque Rodrigo se preparaba para el divorcio y quería esconder activos, mover dinero a formas más difíciles de rastrear. Pero ella no se opuso. Que creyera que tenía el control. Habla con el agente inmobiliario, dijo simplemente. Confío en tu decisión. Era una noche de miércoles cuando Rodrigo volvió a casa a las 11. Valeria estaba en el salón con un libro. Perdón por llegar tan tarde, dijo él, besándole la coronilla. La reunión se alargó. Y entonces lo sintió. Perfume. No el suyo. Carolina usaba Chanel Chance, un aroma dulce y floral que la misma Valeria le había ayudado a elegir un año antes. «Hueles bien», dijo Valeria sin levantar la vista del libro. ¿Colonia nueva? Rodrigo se quedó quieto un segundo. Muy poco, pero Valeria lo notó. Ah. No, debe ser de una colega. Nos abrazamos al despedirnos, volvió de París. Entiendo, sonrió Valeria. Una colega con buen gusto para los perfumes. Regresó a su libro, escuchando cómo él iba al baño, cómo se abría la ducha. Borrando las pruebas. Valeria se sentó en el sillón y siguió tomando notas en su teléfono. Miércoles, 15 de mayo. Volvió a las 23. Olor a Chanel Chance. Dijo que era una colega. Cada detalle. Cada mentira.
Todo registrado. Carolina llamaba con más frecuencia. Encuentros para café, almuerzos, caminatas por Palermo Soho se volvieron casi un ritual. Y cada vez contaba más. Un día, sentadas en el café latente, Carolina preguntó: Vale, tengo una pregunta para ti. Profesional. Claro, Caro. Si una mujer sale con un hombre casado y quieren casarse cuando él se divorcie, ¿qué problemas legales puede haber? ¿Puede la esposa perjudicar de alguna forma a esa mujer? Valeria dio un sorbo a su capuchino, controlando cada músculo del rostro. En Argentina la infidelidad no es un delito. Pero en un proceso de divorcio puede influir muchísimo en la división de bienes. Si hay pruebas de que el marido gastó dinero del matrimonio en la amante, regalos, viajes, alquiler, el juez puede considerarlo y otorgar a la esposa una parte mayor. Carolina frunció el ceño. ¿Y si el marido dice que los regalos fueron con su dinero personal, no del presupuesto familiar? Es difícil de probar, especialmente si están casados bajo el régimen de comunidad de bienes. En Argentina casi nadie firma capitulaciones matrimoniales, así que todo lo que se genera durante el matrimonio se divide por la mitad por defecto. Cualquier gasto grande tendrá que justificarse. Carolina asentía, memorizando cada palabra. ¿Y cuánto dura normalmente un divorcio? Depende de la complejidad. Si hay disputas por bienes, pruebas de infidelidad, activos empresariales, puede tardar un año o más. A veces más, si una de las partes decide pelear. ¿Tanto? Carolina parecía decepcionada. Mi amigo dice que será rápido. Que su esposa es racional y aceptará un divorcio civilizado. Valeria sonrió, mirándola directamente a los ojos. Si la esposa es realmente racional e inteligente, contratará a un buen abogado y se llevará exactamente lo que le corresponde por ley. Y eso, por lo general, es la mitad de todo. Las dos rieron. Carolina no sabía que la broma era sobre ella. Valeria recordaba cada detalle de esas conversaciones. Cada insinuación sobre sus planes. Cada descuido al hablar del futuro. Todo se unía en un rompecabezas, cuando planeaban anunciar el divorcio, cómo pensaban dividir bienes, dónde querían vivir después. Un mes después de aquella noche en el baño, Valeria volvió a reunirse con Fernando. Esta vez llegó con una carpeta gruesa de documentos. Estoy lista para actuar, dijo sin rodeos. Fernando abrió la carpeta y empezó a revisarla. Sus ojos se agrandaban página tras página. Dios mío, vale. Esto es un caso blindado. Fotos, mensajes, documentos financieros, pruebas de malversación de bienes matrimoniales. Alzó la mirada. Vas a obtener todo lo que quieras. Cualquier juez estará de tu lado. No necesito solo compensación, Fernando. Valeria se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Necesito justicia. Y quiero que todos sepan la verdad. Su familia. Nuestro círculo. Quiero que vean quiénes son realmente. Fernando asintió despacio. Eso puede organizarse. A la prensa le encantan estas historias, la abogada contra el marido infiel, el negocio familiar, la vida social. Pero debes estar preparada para que esto se vuelva público. Tu nombre estará en todas partes. Estoy lista, dijo Valeria con firmeza. No tengo nada de qué avergonzarme. Ellos sí. ¿Cuándo quieres presentar la demanda? El 25 de junio. El día en que su padre debe transferirle el negocio. Por la mañana, antes de la ceremonia. Fernando silbó. Estás jugando fuerte. La transferencia del negocio puede impugnarse si ocurre durante un divorcio en curso. Podría costarle todo. Exacto, dijo Valeria con calma. La oportunidad lo es todo. Rodrigo se volvió más nervioso a medida que se acercaba junio. Valeria notaba cómo revisaba el teléfono con más frecuencia, cómo evitaba mirarla a los ojos, cómo inventaba excusas cada vez más elaboradas para salir de casa. Tengo una reunión con proveedores, decía. Necesito revisar un nuevo lote de autos, decía. Gustavo quiere hablar de la estrategia antes de la transferencia del negocio, decía.
Valeria asentía, sonreía, lo besaba al despedirse. Y luego abría la aplicación en su teléfono. Había instalado un rastreador en el auto de él un mes antes. Legalmente, el vehículo estaba registrado a nombre de los dos. Observaba cómo él no iba a la oficina, sino al departamento de Carolina en Palermo. Cómo pasaba allí 3, 4 horas. Cómo volvía a casa con una sonrisa culpable y el aroma de un perfume ajeno en la camisa. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntaba ella inocente. Productiva, respondía él. Muy productiva. La mentira se convirtió en su idioma en común. Su única sinceridad era la falta de sinceridad. 2 semanas antes del 25 de junio, Valeria contrató a un detective privado. Miguel Santos, ex policía, ahora especializado en casos familiares. Discreto, profesional, con una reputación impecable. Una semana después, él le entregó aún más fotos. Rodrigo y Carolina besándose en la calle, en San Telmo, creyendo que nadie los reconocería allí. Rodrigo y Carolina tomados de la mano en un cine del Abasto. Rodrigo y Carolina entrando a un hotel del centro, no barato, pero tampoco lujoso, lo suficientemente anónimo. Ni siquiera están intentando ocultarse últimamente, dijo Miguel, extendiendo las fotos sobre el escritorio de Valeria. Se están volviendo confiados. Creen que lo tienen todo bajo control. Perfecto, dijo Valeria revisando las imágenes. La confianza excesiva hace que la gente se vuelva descuidada. Valeria también se reunió con un representante de la AFIP. De manera confidencial, a través de un abogado conocido. Entregó un informe anónimo sobre las irregularidades financieras en los concesionarios Montenegro. Copias de los documentos que había encontrado en la computadora de Rodrigo. Esto es muy serio, dijo el inspector fiscal tras revisar los papeles. Si se confirma, pueden enfrentar multas enormes e incluso cargos penales. No busco venganza, dijo Valeria en voz baja. Busco justicia. Este negocio lo construyó un hombre honesto, don Eduardo. Su hijo y su socio han manchado lo que él levantó durante 40 años. El inspector asintió. Haremos una auditoría. Completa y rigurosa. Gracias por la información. Una semana antes del día X, Valeria elaboró una lista completa de todos los bienes que quería obtener en el divorcio. La casa de Recoleta, donde había creado un hogar durante 5 años. 50% de la participación de Rodrigo en el negocio o su equivalente en dinero. La mitad de todos los ahorros e inversiones. Compensación por daño moral. Su abogada, Luisa Castillo, una de las mejores especialistas en derecho de familia en Buenos Aires, aprobó cada punto. «Lo vas a destruir, ¿vale?», dijo hojeando los documentos en su oficina con vista al obelisco. «Él me destruyó primero», respondió Valeria con calma. «Yo solo estoy juntando los pedazos y construyendo algo nuevo con ellos». Luisa la miró con respeto. «Sabes, en 20 años de práctica he visto muchas esposas traicionadas. La mayoría llora, grita, pierde el control. Tú eres la única que convirtió el dolor en estrategia». «Soy abogada», dijo simplemente Valeria. «Sé que las emociones no ayudan en un tribunal. Solo ayudan los hechos y el cálculo frío». La víspera del 25 de junio, Rodrigo estuvo inusualmente cariñoso. Compró flores, preparó la cena él mismo, carbonara, su plato favorito. Comieron juntos en el balcón, con el murmullo de la noche porteña de fondo. «Mañana es un gran día», dijo él, sirviéndole vino. «Estoy tan agradecido de que estés a mi lado». «¿Dónde más estaría?», sonrió Valeria. «Eres mi esposo. Sé que últimamente he estado ocupado. Negocios, preparativos. Pero pronto todo será más sencillo. Te lo prometo». Valeria sabía a qué se refería. Pronto recibiría el negocio, pediría el divorcio, empezaría una nueva vida con Carolina. Todo estaba perfectamente calculado por él. Lástima que el plan de ella era mejor. «Te creo», dijo Valeria, besándolo. Aquella noche fue la última noche de su matrimonio. La última noche de su supuesta inocencia. La última noche antes de que todo se derrumbara.
Valeria yacía junto al Rodrigo dormido y pensaba en el día siguiente. En cómo todo cambiaría en cuestión de horas. En la expresión que tendría él cuando entendiera lo que había ocurrido. No sentía alegría. No sentía satisfacción maliciosa. Solo la serenidad tranquila de quien sabe que está haciendo lo correcto. El 25 de junio amaneció claro y fresco. El invierno en Buenos Aires siempre llegaba suave, no como en Europa, pero lo suficiente como para usar abrigo y bufanda. Valeria se despertó a las 6. Rodrigo seguía dormido, abrazando la almohada. Ella lo observó, su rostro relajado, la mano que un mes antes la había sostenido por las noches con amor y ternura. No sintió nada. Ni amor, ni odio. Solo una frialdad quirúrgica, como la de un cirujano antes de una operación complicada. Valeria se vistió con un traje azul oscuro, zapatos de tacón medio, el pelo recogido en un moño impecable. Estilo profesional. Tomó la carpeta con documentos que llevaba preparando 3 meses. «Te levantaste temprano», murmuró Rodrigo, abriendo los ojos. «Tengo una reunión importante con un cliente», dijo ella. «Nos vemos en la ceremonia en el Alvear Palace». «¿De verdad vas a venir?» Él se incorporó, despeinándose. «Es importante para mí. Para nosotros. Para nuestro futuro». Valeria se acercó, lo besó en la frente. El último beso. «No me lo perdería por nada», dijo. Y era verdad. La verdad absoluta. A las 9 de la mañana, Valeria y Luisa Castillo entraron al edificio de tribunales en el centro de Buenos Aires. Techos altos, columnas de mármol, eco de pasos por los pasillos. Olor a papeles viejos y justicia. Presentaron los documentos de divorcio. Oficialmente. Irrefutablemente. Con un paquete completo de pruebas, infidelidad, malversación de bienes matrimoniales, engaño continuado por 7 meses. Notificación a la otra parte dentro de 48 horas, dijo el funcionario, sellando los documentos. Perfecto, respondió Valeria. Pero no pensaba esperar 48 horas. A las 10 envió un comunicado de prensa a los 3 medios más leídos por su círculo, La Nación, Clarín y Caras. Breve, sin emociones, solo hechos. La abogada Valeria Ramírez anuncia la disolución de su matrimonio con Rodrigo Montenegro por adulterio. Pruebas de una relación extramatrimonial de varios meses entre el señor Montenegro y Carolina Vélez fueron presentadas hoy ante el tribunal. La señora Ramírez solicita una división justa de bienes conforme a la ley argentina. A las 11 ya estaba en las versiones online. Al mediodía, en todas las redes sociales. A las 12:30 Valeria llamó a don Eduardo. «Don Eduardo, soy Valeria. Necesito hablar con usted. Urgente. Antes de la ceremonia». La voz al otro lado sonó preocupada. «¿Valeria? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien? Voy a su casa en media hora. Por favor, escúcheme. Es importante». «Por supuesto. Ven». La mansión Montenegro en San Isidro se veía especialmente imponente bajo el sol invernal. Don Eduardo la recibió en la biblioteca, una sala con madera oscura, sillones de cuero y olor a libros antiguos y puros cubanos. «¿Qué está pasando, Valeria?», preguntó, señalándole un sillón. «Te veo decidida». Valeria no se sentó. Colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Presenté la demanda de divorcio esta mañana. Rodrigo me fue infiel durante 7 meses con Carolina Vélez, mi mejor amiga. Aquí están todas las pruebas, fotos, mensajes, documentos financieros». Don Eduardo abrió la carpeta despacio, como temiendo lo que iba a encontrar. Su rostro cambiaba con cada página, de confusión a shock, de shock a ira, de ira a una profunda decepción. Fotos de Rodrigo y Carolina. Mensajes confesando amor. El recibo del anillo de $3.000. Facturas de hoteles. El registro de sus encuentros, reconstruido por GPS. «Dios mío», susurró el hombre, cerrando los ojos. «Mi hijo». «Eso no es todo, don Eduardo». Valeria sacó otra carpeta. Rodrigo y su socio,
Gustavo Ortega, están cometiendo fraude en los concesionarios, blanqueo de dinero, facturas falsas, transacciones ocultas. Encontré las pruebas en su computadora y las entregué a la AFIP. Aquí tiene copias de todo. Don Eduardo miró los documentos y sus manos temblaban. De repente parecía mucho más viejo que sus 72 años. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué hoy precisamente? Valeria se sentó frente a él, con las manos sobre las rodillas. Porque usted es un buen hombre, don Eduardo. Porque usted construyó este negocio con honestidad, con sus propias manos, hace 40 años, cuando no tenía nada. Porque lo respeto y no quiero que la reputación de la familia Montenegro sea destruida por los errores de su hijo. Usted puede cancelar la transferencia ahora mismo. Hacer una auditoría. Limpiar la empresa de irregularidades antes de que la AFIP comience una investigación oficial. Salvar lo que ha construido toda su vida. Don Eduardo cerró ambas carpetas y las guardó en el cajón del escritorio. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el jardín, donde doña Estela regaba las rosas sin saber que su mundo se estaba desmoronando. Pensé que era un buen muchacho, dijo en voz baja, sin darse vuelta. Estaba orgulloso de él. Quería darle todo lo que construí. Lo fue, respondió Valeria con suavidad. ¿Alguna vez? Pero las personas cambian. A veces no para mejor. La ceremonia de hoy. Cancélela. Diga a los invitados que surgieron imprevistos, que se necesitan verificaciones finales. Nadie sabrá la verdadera razón excepto quienes deben saberla. Eso salvará la imagen de la familia. Don Eduardo se dio vuelta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Podrías haberte quedado callada. Pedir tu parte en el divorcio e irte. ¿Por qué me ayudas? Porque usted siempre me trató como a una hija, respondió Valeria simplemente. Y porque no quiero vengarme de usted. Solo de quienes me traicionaron. El anciano asintió lentamente. Gracias, hija. Por tu honestidad. Por avisarme. Tomó su mano entre las suyas. Pase lo que pase, para mí siempre serás parte de esta familia. A las 3 de la tarde, el teléfono de Valeria empezó a explotar de llamadas. Rodrigo llamaba una y otra vez. Ella no contestó. Luego vinieron los mensajes. Rodrigo, ¿qué hiciste? Rodrigo, mi papá canceló la ceremonia. Todos los invitados ya están en el hotel. Rodrigo, exige explicaciones. Rodrigo, encontró unos documentos. Rodrigo, vale, por favor, contesta. ¿Qué está pasando? Rodrigo, ¿presentaste el divorcio? Está en todas partes en internet. Valeria los leía con calma, sentada en un café cerca de su oficina, tomando un cortado. Imaginaba el caos en el Audier Palace Hotel. Los invitados llegando y enterándose de que la ceremonia estaba cancelada. Los murmullos. Los celulares. Las noticias. Las miradas. Silenció las notificaciones y siguió bebiendo su café. A las 4 llamó Carolina. Valeria contestó. Vale. La voz de Carolina estaba ahogada por el llanto. ¿Es verdad? ¿Lo que dicen en internet? ¿Qué pediste el divorcio? ¿Qué Rodrigo? ¿Qué nosotros? Sí, Caro. Es verdad. Lo sé de ustedes desde hace 3 meses. Desde el día de nuestro aniversario, cuando él me regaló ollas y a ti un anillo de $3,000 que compró con dinero de nuestro negocio familiar. Silencio al otro lado. Luego un sollozo. Vale, yo. Nosotros no queríamos. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa, Carolina. La voz de Valeria era tranquila, pero firme. Ustedes eligieron. Cada día. Durante 7 meses. Eligieron verse en mi casa. Eligieron mentirme a la cara. Tú elegiste sentarte conmigo a almorzar y aconsejarme sobre mi matrimonio sabiendo que te acostabas con mi esposo. ¿Nos amamos? Vale. No fue. No lo planeamos. Puede que se amen. Valeria miraba por la ventana del café. Pero ese amor está construido sobre una traición.
Y ahora todo Buenos Aires lo sabe. Mandé la información a todos, tus padres, tu hermana, nuestros amigos. Todos saben quién eres. Dime, Caro, ¿crees que alguien de nuestro círculo querrá tratar contigo después de esto? ¿Quién querrá ser amiga de una mujer que traiciona a su mejor amiga? No puedes. Vale, por favor, sé que estás enojada, pero... No estoy enojada, Carolina. Y era verdad. Estoy haciendo lo que debo. Protegiéndome. Reclamando lo que me corresponde. Y dándoles a ambos lo que se ganaron, la verdad. Adiós. Valeria colgó y bloqueó el número. A las 6 de la tarde, cuando debía comenzar la ceremonia de transferencia del negocio, Valeria estaba en su oficina cuando la puerta se abrió de un golpe. Rodrigo. La cara enrojecida de ira, los ojos encendidos. Lo arruinaste todo. Gritó. Toda mi vida. Mi papá se niega a transferirme el negocio. La AFIP está iniciando una auditoría. La prensa habla de nosotros. La gente me reconoce en la calle. Valeria lo miró con calma desde detrás de su escritorio. ¿Yo destruí todo? Es un punto de vista interesante, Rodrigo. 3 meses. Golpeó la mesa con el puño. Lo supiste durante 3 meses y callaste. Lo planeaste. Esperaste a propósito para golpear en el día más importante de mi vida. Sí. Valeria se puso de pie, erguida, firme. Lo planeé. Tan cuidadosamente como tú planeaste tus encuentros con Carolina en nuestra casa de Pilar. Tan meticulosamente como ocultaste dinero al fisco. Tan fríamente como me mirabas a los ojos y me mentías todos los días. Iba a decírtelo. Después de la transferencia del negocio. Iba a pedir el divorcio de forma civilizada. Valeria se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Civilizada? Querías esperar hasta recibir el negocio, luego divorciarte en tus condiciones, quedarte con la mayor parte del dinero y dejarme con lo mínimo. Carolina misma me lo dijo, me pidió consejo profesional para saber cómo proteger a un hombre casado de pérdidas financieras en un divorcio. No sabía que estaba hablando de mi marido con su esposa. Rodrigo empalideció. ¿Caro te dijo eso? Muchas veces. Me contó de ustedes. De sus planes. De cómo iban a vivir cuando yo firmara los papeles de ese divorcio civilizado. Valeria regresó a su silla. Me subestimaste, Rodrigo. Pensaste que yo lloraría, gritaría, perdería el control. Pero soy abogada. Sé que las emociones son pésimas consejeras. Elegí una estrategia. Vale, por favor. Su voz cambió. Ahora había desesperación. Podemos hablarlo. Negociar. No hace falta convertir esto en un escándalo público. Demasiado tarde. Los documentos están presentados. La prensa lo sabe. La AFET está iniciando una auditoría. Tu padre conoce la verdad. Sacó un sobre del cajón. Esto es de mi abogada. La lista de mis exigencias en el divorcio. La casa de Recoleta. El 50% de tu participación en el negocio o su equivalente en dinero. La mitad de los ahorros. Una compensación por daño moral de 1 millón de pesos. Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas, leyó, se puso aún más pálido. Esto es casi todo lo que tengo. Esto es la mitad de lo que conseguimos juntos. Más la compensación por 7 meses de mentiras y traición. Es justo según la ley argentina. Cualquier juez estará de mi lado, sobre todo con las pruebas de tu infidelidad y del uso indebido del dinero familiar. No voy a firmar esto. Entonces nos veremos en el tribunal. Valeria volvió a sentarse. Donde presentaré todas las pruebas. Cada foto. Cada mensaje. Cada factura de hotel. Cada transferencia que hiciste para tus gastos personales. Y obtendrás aún menos. Además, será un proceso público, que durará 1 año, en el que toda la Argentina debatirá qué clase de esposo y empresario eres. Rodrigo cayó en la silla frente a ella, cubriéndose el rostro con las manos. Yo te amé.
Alguna vez, dijo Valeria más despacio. De verdad. Hice planes sobre nuestra familia, sobre tener hijos, sobre envejecer juntos. Pero el hombre al que amé murió hace 7 meses, cuando besaste a mi mejor amiga. El hombre sentado delante de mí es un desconocido. Un traidor. Y no tengo obligación de ser misericordiosa con los traidores. Se levantó, tomó su bolso. Me mudé de la casa hoy a la tarde. Mi mamá me ayudó a llevar mis cosas. Vive allí tú solo. O con Carolina, si aún quiere verte después de que todo Buenos Aires descubrió que es una rompehogares. Valeria caminó hacia la puerta. Vale, espera, Rodrigo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Lo siento. De verdad. Lo siento tanto. Ella se detuvo en el umbral, sin mirarlo. Yo también, susurró. Lamento haber perdido 5 años de mi vida con un hombre tan débil y cobarde. Y salió, cerrando la puerta. Los meses siguientes fueron una tormenta de atención mediática y procesos legales. La AFIP inició una auditoría completa a los concesionarios Montenegro. Gustavo Ortega, el socio de Rodrigo, intentó culparlo de todo. Rodrigo intentó culpar a Gustavo. Don Eduardo contrató a los mejores abogados de la ciudad para salvar la reputación de la empresa familiar. La transferencia del negocio fue pospuesta indefinidamente. En su lugar, don Eduardo realizó una auditoría interna, despidió a Gustavo, obligó a Rodrigo a firmar un documento devolviendo todo el dinero obtenido ilegalmente y creó un fideicomiso donde él mismo quedó como director. Debes volver a ganártelo, le dijo a su hijo. Demuéstrame a mí y al mundo que eres un hombre honorable. Tal vez en 10 años. Tal vez nunca. La prensa de sociedad en Buenos Aires no hablaba de otra cosa. La abogada que destruyó al marido infiel, la venganza de una esposa traicionada, como una mujer inteligente acabó con la carrera de un traidor. Las fotos de Rodrigo y Carolina aparecían en todas las portadas. Carolina intentó dar una entrevista para decir que el amor llega de forma inesperada, que no quiso herir a nadie, que Rodrigo le aseguró que su matrimonio ya estaba muerto. Internet fue implacable. Sus redes sociales se llenaron de insultos. La gente la reconocía en la calle y murmuraba. Su agencia de organización de eventos perdió la mitad de los clientes en un mes, nadie quería contratar a la que destruye familias. A los 2 meses, Carolina se fue a Mendoza con sus padres. Valeria escuchó de conocidos en común que ellos no le hablaron durante semanas. Que su madre lloraba de vergüenza. Que su hermana se negó a invitarla a la boda. Rodrigo intentó comunicarse con Valeria incontables veces. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, incluso flores dejadas en la puerta de su oficina. Ella no respondió ni una sola vez. El divorcio fue largo y doloroso. Rodrigo contrató a un abogado agresivo que intentó impugnar cada punto, cada cifra, cada exigencia. Pero las pruebas eran irrefutables. Las audiencias se extendieron durante 7 meses. La primera vista fue en septiembre, 3 meses después de la presentación de los documentos. La sala del tribunal era fría y solemne. Techos altos, madera oscura, la bandera argentina detrás de la jueza. La jueza Carmen Díaz, una mujer de unos 60 años, rostro severo y fama de no tolerar tonterías. Valeria se sentó junto a su abogada, Luisa. Rodrigo estaba frente a ellas, acompañado por el doctor Enrique Soler, un abogado famoso por defender a hombres en procesos de divorcio. Su señoría, comenzó el doctor Soler, mi cliente reconoce que hubo errores en el matrimonio. Pero la señora Ramírez exige una compensación desproporcionada. Quiere llevarse prácticamente todo lo que mi cliente ha ganado. Lo que han ganado juntos, interrumpió Luisa. Durante 5 años de matrimonio. Según la ley argentina, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son de propiedad conjunta. La jueza Díaz levantó la mano, deteniendo la discusión. ¿Tengo pruebas de infidelidad?, preguntó. Luisa entregó una carpeta. La jueza hojeó en silencio las fotografías y leyó los fragmentos de la correspondencia. Su rostro permaneció imperturbable. Dr. Soler, ¿su cliente impugna estas pruebas? Rodrigo miró a su abogado, luego bajó la cabeza.
No, su señoría, respondió el abogado en voz baja. Mi cliente reconoce la existencia de la relación extramatrimonial. Valeria miró al frente. No miró a Rodrigo. No mostró ninguna emoción. En la tercera audiencia, en noviembre, llamaron a los testigos. El primero fue Miguel Santos, el detective privado. Señor Santos, cuéntenos qué observó, dijo Luisa. Miguel, profesional y sereno, describió cada encuentro entre Rodrigo y Carolina. Fechas, lugares, duración. El hotel en el centro, 9 veces. El departamento en Palermo, 16. La casa de Pilar, 7 fines de semana. ¿Tiene pruebas fotográficas?, preguntó la jueza. Sí, su señoría. Miguel entregó otra carpeta. Rodrigo palideció al ver las fotos. Su abogado escribía frenéticamente. Luego llamaron a Carolina. Entró a la sala vestida con sobriedad, un traje negro, el cabello recogido en un moño. Sin maquillaje, ojos enrojecidos. No miró a Valeria. Señorita Vélez, comenzó Luisa, ¿mantuvo usted una relación romántica con Rodrigo Montenegro? Carolina permaneció en silencio unos segundos. Sí, susurró finalmente. Más fuerte, por favor, para que el taquígrafo pueda oírla. Sí, repitió Carolina con más firmeza. Estuvimos juntos 7 meses. ¿Sabía usted que él estaba casado? Sí. ¿Sabía que su esposa era Valeria Ramírez, su mejor amiga durante 15 años? Carolina rompió a llorar. Sí. Lo sabía. Lo siento tanto. Yo no quería. Simplemente pasó. Nada pasa simplemente, señorita Vélez, dijo la jueza Díaz con frialdad. Usted tomó decisiones. Todos los días. Durante 7 meses. Luisa continuó, ¿el señor Montenegro le hacía regalos? Sí. ¿Qué tipo de regalos? Flores. Cenas en restaurantes. Viajes a Uruguay. Y un anillo. ¿Qué anillo? Carolina sacó de su bolso la pequeña caja que Valeria conocía demasiado bien. Un anillo con esmeralda. Él dijo que era un anillo de compromiso. Que cuando se divorciara, nos casaríamos. ¿Cuánto costó ese anillo? $3,000. Por la sala recorrió un murmullo. La jueza golpeó el mazo. Silencio en la sala. Miró a Carolina. ¿Puede usted probar que el señor Montenegro le prometió matrimonio? Tengo mensajes. Conversaciones. Carolina entregó su teléfono al secretario del tribunal. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. El doctor Soler se puso de pie, su señoría, esto no tiene relación con la causa de división de bienes. Si la tiene, doctor Soler, lo interrumpió la jueza Díaz. Esto demuestra la intención de su cliente de divorciarse después de obtener el control del negocio familiar y empezar una nueva vida con otra mujer. Esto muestra premeditación, no un error en el matrimonio, como usted afirma. En la cuarta audiencia, en diciembre, llegó el turno de los asuntos financieros. Luisa presentó las pruebas de la malversación de fondos familiares. Viaje a Colonia, Uruguay, en abril. Factura del hotel, $600. La señora Ramírez estaba en Buenos Aires trabajando en ese momento. Cena en el restaurante Don Julio por $450. Esa noche la señora Ramírez trabajaba hasta tarde en un caso. Factura de la joyería por $3,000. El día de su aniversario, la señora Ramírez recibió ollas por $900. Cada factura, cada transferencia, cada gasto fue documentado y presentado al tribunal. Su señoría, dijo Luisa, el monto total de dinero familiar gastado por el señor Montenegro en su relación extramatrimonial asciende aproximadamente a $18,000 en 7 meses. Ese dinero fue ganado por ambos cónyuges y gastado en engañar a uno de ellos. La jueza miró a Rodrigo. Señor Montenegro, ¿quiere decir algo en su defensa? Rodrigo se puso de pie. Parecía agotado, envejecido. Había bajado de peso, y las canas se marcaban en sus sienes. Su señoría, yo. Miró a Valeria por primera vez en todas las audiencias.
Fui débil. Cometí un error terrible. Traicioné a la mujer que me amaba, que confiaba en mí, que construía una vida a mi lado. No puedo justificarlo. No puedo explicarlo. Solo puedo decir que lo siento. Lo siento de verdad. Su voz se quebró. Se sentó nuevamente. Valeria lo miraba sin expresión. Sus disculpas llegaban demasiado tarde. Un año demasiado tarde. En la quinta audiencia, en enero, cuando el verano porteño estaba en su punto más intenso, el doctor Soler intentó un último ataque. Su señoría, mi cliente exige demasiado. La casa en Recoleta vale $800,000. El 40% de la participación en el negocio vale otro $1,500,000. Más la mitad de los ahorros, más la compensación. Esto arruinará a mi cliente. Esto divide justamente lo que construyeron juntos, respondió Luisa. La señora Ramírez trabajó, ganó dinero y contribuyó al hogar durante 5 años. Merece la mitad. La compensación por daño moral es lo mínimo después de 7 meses de traición. La jueza Díaz cerró la carpeta con los documentos. Daré mi veredicto dentro de 2 semanas. Se levanta la sesión. Durante 2 semanas Valeria esperó. Trabajó, se reunió con clientes, siguió con sus casos. Pero en el fondo, había tensión. Matías, con quien ya llevaba varios meses saliendo para ese momento, la apoyaba. Pase lo que pase en el tribunal, le dijo, tomando su mano, ya ganaste. Sobreviviste. Te levantaste. Eres más fuerte que él. El fallo se anunció el 25 de enero. Exactamente 7 meses después de la presentación de los documentos. La jueza Díaz leyó el veredicto con un tono tranquilo y oficial. Valeria asistió a cada audiencia, serena, compuesta, con trajes formales y carpetas impecables. Don Eduardo asistió a varias de ellas. No apoyando a ninguno, solo observando. Tras el anuncio del veredicto, se acercó a Valeria en el pasillo. ¿Cómo estás, hija? Bien, don Eduardo. Gracias por preguntar. Quiero que sepas. Que sea cual sea la decisión, no te considero una enemiga. Hiciste lo que debías. Rodrigo se engañó creyendo que podía tenerlo todo sin consecuencias. Valeria asintió, conmovida por sus palabras. Usted siempre fue amable conmigo. Eso significa mucho. Doña Estela la llamaba con frecuencia durante esos meses, llorando al teléfono. Hija, lamento tanto el dolor que mi hijo te causó. Si yo hubiera sabido. Si pudiera cambiar algo. No es su culpa, doña Estela. Usted es una madre maravillosa. Rodrigo tomó sus decisiones solo. Siempre serás mi hija, Valeria. El divorcio no cambia eso. La sentencia del tribunal fue la siguiente: Valeria recibía por completo la casa en Recoleta. El juez reconoció que ella había invertido más tiempo, dinero y amor en ella que Rodrigo. Rodrigo debía pagarle el 40% del valor de su participación en el negocio cuando, y si, algún día la recibía de su padre. Hasta entonces, pagos mensuales descontados de su salario. Todos los ahorros en común se dividían por igual. Rodrigo debía pagar una compensación por daño moral de $800,000 menos de lo que Valeria había pedido, pero más de lo que él esperaba. Todas las pertenencias personales de Valeria, incluidas las joyas regaladas por sus padres e incluso las que Rodrigo le había regalado en los primeros años del matrimonio, quedaban con ella. Las ollas Le Creuset Valeria se las dejó generosamente. Con una nota pegada a la caja: cocina tú. O pídele a Carolina, si aún sigue cerca. Carolina, como resultó, ya no estaba cerca. Terminó con Rodrigo 3 meses después del escándalo, incapaz de soportar la presión y el repudio público. Lo último que Valeria escuchó fue que vivía en Mendoza y trabajaba en la bodega de su tío, lejos del ambiente porteño. Rodrigo quedó solo en el departamento de Recoleta, con sus ollas y los recuerdos de todo lo que había perdido. Un año después de presentar la demanda de divorcio, cuando todo estuvo finalizado y firmado, Valeria abrió su propio estudio jurídico. Ramírez y Asociados, Derecho de Familia y Defensa de los Derechos de las Mujeres, ubicado en Palermo Soho, en un hermoso edificio restaurado con techos altos,
grandes ventanales y vista a una plaza con jacarandás. La oficina era moderna y elegante. Paredes blancas, mobiliario minimalista, fotos en blanco y negro de Buenos Aires en las paredes. Una atmósfera de fuerza y competencia. Sus primeras clientas fueron mujeres con historias parecidas. Infidelidad. Maniobras financieras de los maridos. Activos ocultos. Valeria ganaba caso tras caso, usando el mismo enfoque frío y metódico que había usado en su propio divorcio. La primera fue Isabella Correa, 38 años, esposa del dueño de una cadena de restaurantes en San Telmo. Llegó al despacho de Valeria en agosto, 2 meses después de la apertura. Encontré conversaciones en su teléfono, dijo Isabella con la voz temblorosa. Con una camarera de su restaurante. Ella tiene 23 años. 23. Mi hija es mayor. Valeria escuchó con atención, tomando notas. ¿Desde cuándo ocurre? 1 año. Tal vez más. Le alquiló un departamento en Palermo. Le paga todo, el alquiler, la ropa, el coche. Con nuestro dinero. Con el dinero que yo lo ayudé a ganar durante 15 años. ¿Tiene pruebas? Fotos de las conversaciones. Extractos bancarios con las transferencias. Y Isabella sacó su teléfono. Contraté a un detective. Tengo fotos de ellos entrando juntos a ese departamento. Valeria revisó las fotos. Una historia conocida. Rostros diferentes, pero la misma dinámica. Isabella, voy a ayudarte. Pero debo advertirte, esto será público. Su esposo es conocido en Buenos Aires. La prensa se interesará. Que se interesen, dijo Isabella, enderezándose. Que todos sepan quién es realmente. El caso de Isabella duró 4 meses. Valeria usó todos sus recursos. Estudió a fondo las finanzas del marido, encontró cuentas ocultas, demostró la malversación de fondos familiares. Finalmente, Isabella obtuvo 3 de los 5 restaurantes, la mitad de los ahorros y la casa en San Isidro. Gracias, le dijo Isabella en la última audiencia, abrazándola. No solo me devolviste el dinero. Me devolviste mi dignidad. La segunda clienta fue Marta León, 42 años, cardióloga. Su historia era distinta, pero igual de dolorosa. Marta llegó en septiembre, pálida, con ojeras profundas. Mi esposo dice que trabajo demasiado. Que soy mala esposa. Que tiene derecho a buscar atención en otro lado. Hablaba como un autómata. Está saliendo con mi colega. Trabajan juntos en el mismo hospital. Todos los días los veo intercambiar miradas en los pasillos. Como ella le sonríe. Como él le toca la mano. ¿Desde cuándo lo sabe? 6 meses. Intenté salvar el matrimonio. Fui al psicólogo. Intenté ser mejor. Cocinaba sus platos favoritos, aunque llegaba sin fuerzas después de las guardias. Pero ayer. La voz de Marta se quebró. Ayer encontré un mensaje en su teléfono. Él le escribió, te amo más de lo que jamás amé a Marta. Con ella solo estoy atrapado. Valeria sintió un dolor demasiado familiar en el pecho. Se levantó, rodeó el escritorio y abrazó a Marta. Usted no está atrapada, Marta. Está libre. Y ahora vamos a demostrarlo. El caso de Marta fue más complejo, su esposo era abogado, conocía el sistema. Pero Valeria era mejor. Descubrió que él ocultaba ingresos de su práctica privada, sin declararlos. Que transfería dinero a las cuentas de sus padres para esconder activos antes del divorcio. Creía que era más listo que todos, le dijo Valeria a Marta después de una audiencia. Pero subestimó 2 cosas, su fuerza. Y mi rabia hacia los hombres que engañan a mujeres honestas. Marta ganó el caso. Obtuvo la casa, el auto, la mitad de su pensión y una compensación. ¿Sabes qué es lo mejor? Le dijo a Valeria cuando todo terminó. No el dinero. Sino poder mirarme de nuevo al espejo con respeto. Ya no soy una víctima. Soy una luchadora. Al final del primer año, Valeria tenía 23 clientas. Cada una con su historia.
cada una con su dolor. Pero todas se iban más fuertes de lo que habían llegado. Se volvió conocida. La abogada que entiende, escribía en los diarios. Ella pasó por lo mismo, decían las mujeres entre sí. Algunos medios la llamaban la abogada vengadora, otros la defensora de las mujeres traicionadas. Valeria aceptaba ambos títulos con una sonrisa. No ocultaba su historia, la usaba. Sé lo que sientes, les decía a las nuevas clientas. Yo pasé por lo mismo. Y sé cómo ganar. Su reputación crecía. Mujeres de Buenos Aires, de las provincias e incluso de países vecinos venían a buscar su ayuda. Cada una con su herida, pero todas con el mismo deseo, justicia. La madre de Valeria, doña Raquel, venía al despacho todas las semanas, le llevaba comida casera y se desbordaba de orgullo. Les mostraste a todos, hija, le decía. Les enseñaste lo que significa ser una mujer fuerte. Lo que es no rendirse ni dejar que te pisoteen. Cuando estalló el escándalo, doña Raquel fue la primera en presentarse donde Valeria vivía entonces. La encontró en su nuevo departamento alquilado, sentada en el suelo entre cajas, agotada pero sin lágrimas. Mija, doña Raquel la abrazó fuerte. Hiciste lo correcto. Tu padre, que en paz descanse, estaría orgulloso. Mamá, todos dicen que fui demasiado lejos. Que no tenía que hacerlo público. Que destruí su vida. ¿Y quién lo dice? Doña Raquel se enderezó, con los ojos encendidos. ¿Sus amigos? ¿Hombres que también engañan a sus esposas y temen que sus mujeres sigan tu ejemplo? No solo ellos. Algunas mujeres también. Dicen que fui demasiado dura. Que la venganza no es digna. Esto no fue venganza, hija. Fue justicia. Diferencia enorme. Su madre tomó su rostro entre las manos. No gritaste, no lo golpeaste, no armaste un escándalo. Usaste la ley. Te llevaste lo que te correspondía. Eso no es crueldad. Es inteligencia y fuerza. Las amistades se dividieron realmente. Marta, su amiga desde la escuela, llamó una semana después de las publicaciones en los diarios. Vale, yo. Yo te admiro, le dijo. ¿Sabes sobre Eduardo? ¿Mi esposo? ¿Qué pasó? Él también me engaña. Desde hace un año. Con su secretaria. Yo veía señales, pero me convencía de que estaba imaginando cosas. Pero después de lo tuyo. Capité que no debía seguir ciega. Me inspiraste. Contraté un detective, como tú. Encontré pruebas. Presenté la demanda de divorcio anteayer. Hacia fin de año, 3 amigas más de su círculo también se habían divorciado, encontrando fuerzas que antes no tenían. Valeria se había convertido, sin querer, en símbolo de fortaleza femenina. Pero también hubo quienes se alejaron. Daniela, esposa de un amigo de Rodrigo, dejó de responder sus mensajes. Una vez se cruzaron en un centro comercial. Daniela, hola, dijo Valeria. Valeria respondió con un gesto frío. Perdón, estoy apurada. Espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué me evitas? Daniela suspiró. Porque hiciste la vida imposible para todas nosotras. Ahora todas las esposas sospechan de sus maridos. Todas revisan teléfonos. Mi marido dice que me volví paranoica. Todo por tu culpa. Por tu historia. ¿Por mi culpa? Valeria no podía creerlo. Daniela, yo no obligué a Rodrigo a engañarme. Solo me negué a quedarme callada cuando lo supe. Lo destruiste. Lo humillaste públicamente. ¿No era suficiente divorciarte? ¿Tenías que hacer un circo? Si tu marido te es fiel, no tiene nada que temer, respondió Valeria con calma. Y si algún día descubres que te engaña, recuerda esta conversación. Y piensa quién tiene la culpa, yo o él. Daniela se fue sin responder. En su nuevo entorno profesional, la reacción también fue mixta. Los socios mayores de su antigua firma, donde trabajó antes de abrir su propio despacho, aprobaban su estrategia. Mostraste maestría, Ramírez, dijo don Luis, el patriarca de 70 años.
En mis décadas de práctica vi muchos divorcios, pero jamás una estrategia tan impecable. Podrías escribir un libro. Pero algunos jóvenes colegas hombres murmuraban a sus espaldas. Es peligrosa, decía uno. ¿Te imaginas casarte con una mujer así? Un error y te destruye. Mejor no cometer errores, le respondió una colega mujer. O casarte con alguien que sabe defenderse. La prensa la siguió durante meses. Entrevistas, artículos, invitaciones a programas de televisión. Valeria aceptó solo una entrevista, para la revista Para Ti, un medio dirigido a mujeres. ¿Cómo aguantó 3 meses sabiendo la verdad?, preguntó la periodista. Con dificultad, admitió Valeria. Hubo momentos en los que quería gritar, llorar, irme de inmediato. Pero entendí que si me iba en ese estado, impulsivamente, recibiría menos de lo que merecía. Él se prepararía, escondería dinero, contrataría a los mejores abogados. Decidí ser más inteligente. ¿Se arrepiente de cómo sucedió todo? Valeria lo pensó. Lamento que mi matrimonio terminara. Que la persona a la que amaba no fuera quien yo creía. Pero no me arrepiento de cómo me defendí. Cada mujer tiene derecho a la justicia. El artículo salió con una foto de Valeria en su oficina, segura, fuerte, mirando directo a la cámara. El título decía, 3 meses de silencio que lo cambiaron todo. El artículo se volvió viral. Mujeres de toda Argentina le escribieron, contándole sus historias, pidiéndole consejo, agradeciendo su ejemplo. Algunos se quedaron del lado de Rodrigo, sobre todo sus amigos de la universidad, los que creían que esas cosas pasan y que Valeria exageró, el escándalo público estuvo de más. Pero la mayoría, especialmente las mujeres, se pusieron de su lado. Entendían. Sabían lo que era confiar y ser traicionada. Algunas incluso confesaron que sus maridos también las habían engañado, pero no habían tenido el valor de irse. Tú me inspiraste, le dijo Marta, su amiga de la escuela, medio año después del divorcio. Presenté la demanda. Encontré pruebas, como tú. Ahora soy libre. Valeria volvió a tener citas 1 año y medio después del divorcio. Nada serio al principio. Era cautelosa, desconfiada, aún sanando heridas que no mostraba. Hubo cenas con colegas. Funciones en el Teatro Colón con amigos. Caminatas por la costanera de Puerto Madero los domingos. La vida seguía, lenta pero firme. Y luego conoció a Matías en una conferencia sobre derecho de familia en Córdoba. Él estaba sentado en la misma fila, tomando notas durante una ponencia sobre nuevas leyes de división de bienes. Cuando el expositor dijo algo especialmente absurdo sobre la división justa a favor de los hombres, ambos soltaron una risa irónica a la vez y se miraron. Perdón, dijo él, sonriendo. ¿Pero eso fue una completa tontería? Terminó Valeria. Pensé decir discutible, pero su versión es más precisa. En el descanso conversaron tomando café. Matías Rivera, 41 años, arquitecto de Mendoza, especializado en restauración de edificios históricos. Alto, con algunas canas en las sienes, ojos marrones bondadosos y una sonrisa ligeramente triste. ¿Qué hace un arquitecto en una conferencia de derecho de familia?, preguntó Valeria. Intento entender cómo mi ex esposa logró quedarse con 3/4 partes de todo cuando por ley le correspondía la mitad, rió. Espero encontrar respuestas. O al menos consuelo de no ser el único ingenuo. Lo siento, dijo Valeria. Soy abogada de familia. Me dedico precisamente a ayudar a cónyuges traicionados a obtener una parte justa. ¿En serio? Matías la miró con interés. Lástima que no nos conocimos hace 5 años. Conversaron durante todo el almuerzo. Se saltaron la siguiente ponencia. Caminaron por las calles de Córdoba, la ciudad universitaria antigua, hablando de la vida, del trabajo, de lo difícil que es confiar después de una traición. Mi esposa se fue con mi socio, contó Matías cuando estaban sentados en un café en la Plaza San Martín. Carlos y yo construimos juntos nuestro estudio de arquitectura. Éramos como hermanos. Y luego regresé de un viaje a Europa antes de lo previsto y los encontré juntos. En nuestra casa.
En nuestra cama. Dios. Susurró Valeria. ¿Cómo lo superó? No de inmediato. Los primeros meses fueron un infierno. Bebía, no dormía, casi pierdo la custodia de mis hijos. Pero un día entendí que ninguno de ellos merece mis lágrimas. Yo merezco algo mejor. Mis hijos merecen algo mejor. La miró. ¿Y usted? Perdón la franqueza, pero en sus ojos veo el mismo dolor. Valeria dudó. No solía contar su historia. Pero había algo en Matías. Seguro. Comprensivo. Mi esposo me engañaba con mi mejor amiga, dijo en voz baja. 7 meses. En nuestra casa, con nuestro dinero. Planeaba divorciarse después de recibir el negocio familiar de su padre para no compartirlo conmigo. ¿Y qué hizo? Valeria sonrió. Esa sonrisa fría que aprendió durante los 3 meses de preparación. Pasé 3 meses reuniendo pruebas en silencio. Y luego presenté la demanda el día en que debía realizarse la transferencia del negocio. Destruí todos sus planes. Me llevé la mitad. Y lo hice público, para que todo Buenos Aires supiera quiénes eran. Matías silbó, impresionado. Recuérdeme no engañarla nunca. No le daré a nadie la oportunidad de engañarme otra vez, dijo Valeria. Una vez fue suficiente. Entiendo. Él le tomó la mano sobre la mesa. Pero ¿sabes qué? No todos los hombres son así. Como tampoco todas las mujeres. Todavía existen personas honestas. Solo que después de lo que nos pasó, cuesta creerlo. Intercambiaron números. Empezaron a escribirse. Matías vivía en Mendoza, Valeria en Buenos Aires. 400 kilómetros de distancia parecían seguros. La primera cita de verdad fue un mes después, cuando Matías viajó a Buenos Aires con sus hijos por las vacaciones escolares. Quiero presentarte a las personas más importantes de mi vida, dijo por teléfono. Si estás lista. Valeria estaba nerviosa. No veía a los hijos de nadie desde que soñaba con tener los suyos propios con Rodrigo. Tomás tenía 15 años, un chico serio con los mismos ojos marrones que su padre. Luca, de 13, era una niña inquieta y curiosa, con trenzas y brackets. Se encontraron en el Parque 3 de Febrero, en Palermo. Valeria llevó un picnic, sándwiches de jamón y queso, empanadas, frutas, galletas caseras. Papá dice que eres abogada, dijo Luca, masticando un sándwich. ¿Como en las series? ¿Usas trajes geniales y les gritas a los jueces? Valeria se rió. No exactamente. No les grito a los jueces. Pero los trajes sí los uso. ¿Y ayudas a que la gente mala evite la cárcel? No, Luca. Ayudo a la gente buena que fue lastimada a obtener justicia. ¿Como una superheroína? Algo así. Tomás era más callado, más observador. Estudió a Valeria con atención. ¿Está usted divorciada? Preguntó directamente. Tomás. Lo reprendió Matías. No pasa nada, dijo Valeria. Sí, Tomás. Estoy divorciada. Hace 2 años. Mamá también está divorciada, dijo él. Ahora vive con el tío Carlos. Se casaron. Tienen un bebé. Lo sé, respondió Valeria con suavidad. Tu papá me lo contó. ¿No le vas a hacer daño? Preguntó Tomás en voz baja. Él finge que está bien, pero sé que a veces todavía está triste. Valeria miró al chico, luego a Matías, que observaba a la distancia, fingiendo no escuchar. No planeo lastimar a nadie, Tomás. Sé muy bien lo que se siente cuando te hiere alguien en quien confías. No quiero ser esa clase de persona. Nunca. Tomás asintió, como satisfecho con la respuesta. Después del picnic, mientras los niños jugaban al fútbol cerca, Matías y Valeria se sentaron sobre la manta observándolos. Perdona lo de Tomás, dijo él. Se volvió muy protector después del divorcio. Tiene miedo de que vuelva a sufrir. Es un buen chico. Muy atento. Eres un gran padre. Hago lo que puedo. Matías tomó su mano.
Vale, no quiero precipitar las cosas. Sé que ambos somos cautelosos después de lo que vivimos. Pero quiero que sepas. Contigo me siento bien. Por primera vez en mucho tiempo siento que puedo confiar de nuevo. Yo también, admitió Valeria. Me da miedo. Pero contigo. Da un poco menos de miedo. Empezaron a verse con regularidad. Matías viajaba a Buenos Aires cada 2 semanas. Valeria iba a Mendoza una vez al mes. Poco a poco, con cuidado, construían algo nuevo. Medio año después, en el cumpleaños de Valeria, Matías la invitó a cenar al Trapper, en Puerto Madero. Tengo una pregunta, dijo cuando sirvieron el postre. Valeria se quedó inmóvil. ¿Será que? No te asustes, rió Matías. No es un anillo. Todavía no. Ambos sabemos que no estamos listos. Pero estoy pensando en mudarme a Buenos Aires. Abrir una oficina aquí. Tomás entra a la universidad el año que viene y quiere estudiar en la capital. Luca puede transferirse de escuela. Y quiero estar más cerca de ti. Si tú también quieres eso. Valeria sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Lágrimas buenas. Lágrimas de esperanza, no de dolor. Lo quiero, dijo. Lo quiero mucho. Habían pasado 2 años desde que presentó la demanda de divorcio. Valeria estaba sentada en su café favorito en Palermo, junto a la ventana, mirando la calle. Otra vez febrero, el mismo mes en que había encontrado el recibo de la joyería. Pero ahora todo era distinto. En su mano ya no había anillo de matrimonio. En su corazón había paz. En su cuenta, dinero ganado con trabajo honesto. Y en su oficina, mujeres que la esperaban para ayudarlas a encontrar justicia. Su teléfono sonó. Matías. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, sonrió ella. Solo estoy sentada, tomando un café y pensando en la vida. En algo bueno, espero. En que a veces lo peor que nos pasa nos lleva a lo mejor. ¿Te pusiste filosófica? Se rió él. ¿Nos vemos esta noche? Luna dice que quiere que vengas a cenar. Está preparando tu pasta favorita. Encantada. Dile que yo llevo el postre. Cuando colgó, la camarera le trajo la cuenta. Y una cajita pequeña. Esto lo dejó un hombre para usted, señora. Dijo que debía entregárselo. Valeria frunció el ceño al abrir la caja. Dentro había un anillo. Ese anillo de esmeralda. El que Rodrigo le había comprado a Carolina por $3,000. Y una nota. Vale. Este anillo apareció en la subasta de las pertenencias de Carolina, estaba vendiendo todo antes de irse a Mendoza. Lo compré porque quería que tuvieras lo que te corresponde. No como símbolo del pasado, sino como símbolo de justicia. Ganaste. Te lo mereces. Perdóname. R. Valeria miró el anillo. La esmeralda brillaba bajo el sol de febrero. Hermoso. Costoso. Comprado con su dinero, el dinero de su matrimonio, para otra mujer. Ahora había vuelto a ella. Podría usarlo. Podría venderlo. Podría tirarlo. En vez de eso, Valeria devolvió el anillo a la caja, la cerró y la guardó en su bolso. Sabía lo que haría con él. Lo vendería para beneficencia. Para un fondo de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Convertiría un símbolo de traición en un símbolo de esperanza para otras. Eso sería justo. Valeria pagó la cuenta, dejó una propina generosa y salió a las calles de Palermo. Buenos Aires seguía con su vida habitual, gente apurada, parejas besándose en los parques, músicos tocando tango en las esquinas. Ella caminaba hacia su oficina, donde la esperaban casos, clientas y nuevas historias de mujeres que necesitaban ayuda. Caminaba hacia la vida que había construido sola, con los pedazos de un matrimonio roto y una traición. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria Ramírez se sentía verdaderamente feliz. No porque se vengó, sino porque sobrevivió. Se levantó. Y se volvió más fuerte que nunca. 3 meses de silencio se habían convertido en años de fuerza.
Y aquello era solo el comienzo. 5 años después. Febrero en Buenos Aires siempre era especial. Caluroso, húmedo, lleno de vida. La ciudad se preparaba para el inicio del ciclo escolar, los turistas llenaban los cafés de Palermo, las parejas bailaban tango en las calles de San Telmo. Valeria Ramírez estaba sentada en su café favorito, latente, en la misma mesa junto a la ventana donde alguna vez Carolina le habló de un hombre casado, sin saber que hablaba de Rodrigo. Pero ahora todo era distinto. La firma Ramírez y Asociados había crecido. Ahora tenía 3 socios, 2 abogados y un psicólogo especializado en acompañar a mujeres en procesos de divorcio. La oficina se había expandido, ocupando 2 pisos del edificio en Palermo. El equipo, 12 personas. Más de 150 casos ganados en 5 años. Valeria ya no era solo una abogada. Se había convertido en una voz. La invitaban a conferencias, a escribir artículos, a participar en la creación de nuevas leyes de protección a las mujeres en divorcio. El año pasado publicó un libro, Silencio y Fuerza, cómo protegerte en el matrimonio y en el divorcio. El libro se volvió un bestseller. Las mujeres la reconocían en la calle, le agradecían, compartían sus historias. En su mano llevaba un anillo. No el de esmeralda, ese lo había vendido en una subasta benéfica 3 años atrás, y el dinero fue destinado a un fondo para mujeres sobrevivientes de violencia. El nuevo anillo era más sencillo, oro con un pequeño diamante. Matías se lo había regalado 6 meses antes, en su compromiso. Él se mudó a Buenos Aires hacía 3 años, abrió un estudio de arquitectura exitoso. Tomás estudiaba ingeniería en la universidad. Luca, ya una joven de 18 años, terminaba la secundaria y soñaba con ser abogada como Vale. Me inspiraste, le dijo a Valeria la semana pasada. Me enseñaste que una mujer puede ser fuerte y justa al mismo tiempo. Valeria y Matías planeaban casarse en marzo. Una ceremonia sencilla, solo íntimos. Sin lujos, sin espectáculo. Solo 2 personas que habían atravesado el dolor y se habían encontrado. Nunca pensé que podría volver a confiar en alguien, le confesó Matías hace poco. Pero tú me demostraste que no todo está perdido. Que se puede empezar de nuevo. El teléfono de Valeria sonó. Un número desconocido. Habla Valeria Ramírez. Señora Ramírez, me llamo Claudia Morales. Yo. Necesito ayuda. Encontré en el teléfono de mi esposo. La voz de la mujer temblaba. La escucho, Claudia. Cuénteme todo. Algunas cosas no cambian. Siempre habrá mujeres que necesiten ayuda. Siempre habrá hombres que traicionen. Y siempre habrá quienes luchen por la justicia. Esa misma tarde, Valeria caminaba por la avenida Santa Fe después de reunirse con una clienta. El atardecer de febrero teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. La ciudad vivía, respiraba, latía con su energía habitual. Pasó frente a la joyería El Brillante, la misma donde Rodrigo había comprado el anillo para Carolina 5 años atrás. La tienda seguía abierta, la vitrina brillaba bajo las luces. Y entonces lo vio. Rodrigo estaba al otro lado de la calle, esperando la luz verde del semáforo. Había cambiado. Envejecido. Más canas, arrugas más profundas, los hombros más caídos. Vestía sencillo, jeans, camisa, sin el traje caro que usaba antes. Sus miradas se cruzaron. Rodrigo se quedó inmóvil. Valeria podría haberse girado. Podría haber fingido que no lo vio. Podría haber seguido caminando. Pero se detuvo. Esperó la luz verde. Cruzó la calle. Rodrigo, dijo ella. Vale, su voz fue baja. Te ves hermosa. Gracias. Se quedaron ahí, incómodos, 2 exesposos con una vida de dolor entre ellos. He oído sobre tu firma, dijo Rodrigo. Sobre tu libro. Te volviste famosa. Exitosa. Me volví yo misma, respondió Valeria, simplemente. Yo. Rodrigo vaciló. Quería decirte. Lo siento. Sé que te lo dije antes, pero ahora lo entiendo de verdad.
Perdí lo mejor que tuve en mi vida. Valeria lo miró. Antes, esas palabras le habrían desgarrado el alma. Antes, quizá incluso la habrían alegrado. Ahora solo sentía tranquilidad. ¿Cómo va tu vida?, preguntó ella, por cortesía, no por interés. Trabajo como gerente en un concesionario. No en la empresa familiar, mi padre nunca me devolvió el control. Vivo en un departamento pequeño en Villa Crespo. No es la vida que había planeado. ¿Y Carolina? No sé. Lo último que supe es que se casó con un vinicultor en Mendoza. Tuvieron un hijo. No hablamos desde hace 3 años. Entiendo. Valeria miró la hora. Debo irme. Matías me espera para cenar. ¿Matías? Mi prometido. Nos casamos en marzo. Algo pasó por los ojos de Rodrigo. ¿Dolor? ¿Lamentación? Me alegro por ti, dijo con sinceridad. De verdad. Te mereces ser feliz. Lo sé, sonrió Valeria. Adiós, Rodrigo. Cuídate. Siguió caminando sin volverse. Ese encuentro no la alteró. No la entristeció. No la alegró. Simplemente. No sintió nada. Y esa ausencia de emoción fue la prueba definitiva de que había sanado por completo. En casa, Matías preparaba la cena. El aroma a carne asada y chimichurri llenaba el departamento. Luca estaba en la mesa haciendo tarea. Tomás había venido de la universidad por el fin de semana y veía fútbol en la televisión. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Matías, besándola. Productivo. Nueva clienta, un caso interesante. Colgó el abrigo. Y me encontré con Rodrigo. Matías se volvió hacia ella, analizándole el rostro. ¿Y tú cómo estás? Perfectamente, sonrió ella. Lo miré y me di cuenta de que no siento nada. Ni rabia, ni dolor, ni tristeza. Solo. Vacío. Como si mirara a un desconocido. Eso es bueno, la abrazó Matías. Significa que realmente estás avanzando. Estamos avanzando. Cenaron todos juntos. Rieron con los chistes de Tomás. Hablaron de los planes universitarios de Luca. Discutieron detalles de la boda, sobre cómo doña Raquel insistía en un pastel de 5 pisos aunque solo habría 30 invitados. Después de la cena, cuando los hijos se fueron a sus habitaciones, Valeria y Matías se sentaron en el balcón, mirando las luces de Buenos Aires. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó Matías. ¿Qué? Que convertiste el dolor en fuerza. No te llenaste de rencor. No te volviste cínica. Te volviste más fuerte, más sabia, más amable. Ayudas a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Solo aprendí a no callarme cuando algo está mal. Aprendí a defenderme. Y a ayudar a otras a hacer lo mismo. 3 meses de silencio cambiaron tu vida. Sí, sonrió Valeria. Pero no el silencio en sí, sino lo que hice durante ese tiempo. Planear. Prepararme. Reunir fuerzas. El silencio no fue debilidad. Fue estrategia. Miró el anillo en su mano. La ciudad abajo. Las estrellas sobre su cabeza. 5 años atrás su mundo se había derrumbado. Su esposo la traicionó. Su mejor amiga la traicionó. Todo en lo que creía resultó ser mentira. Pero de esas ruinas construyó algo nuevo. Mejor. Más fuerte. Se construyó a sí misma. 10 años después, una mañana de febrero. Valeria abrió los ojos y se estiró. Junto a ella dormía Matías, su mano reposando en su vientre. 10 años. 10 años desde el día en que encontró aquel recibo de la joyería. Mucho había cambiado desde entonces. La firma Ramírez y Asociados ahora tenía oficinas en 3 ciudades, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Un equipo de 40 personas. Cientos de casos ganados. Valeria se había convertido en una de las mayores expertas en derecho de familia de Argentina. Había escrito 3 libros.
El último, La vida después de la traición, acababa de salir y ya era un éxito de ventas. Matías y Valeria llevaban 6 años casados. Tomás ya trabajaba como ingeniero en una gran empresa. Luca estudiaba tercer año de la Facultad de Derecho y hacía prácticas en la firma de Valeria. Y hacía 3 años habían tenido una hija. Emilia. Llamada así por la abuela de Valeria. Ahora la pequeña Emilia dormía en su habitación y Valeria se levantó despacio para no despertar ni a ella ni a Matías. Caminó hasta su oficina en casa, abrió la laptop. En la bandeja de entrada había un mensaje de la editorial, querían hablar sobre su cuarto libro. Una invitación para hablar en una conferencia internacional en Madrid. Una carta de agradecimiento de una clienta que había ganado su caso gracias a Valeria. Abrió un cajón. En el rincón más lejano, en una pequeña caja, estaba aquel recibo. El recibo de la joyería El Brillante por $3,000. Lo había guardado. No por nostalgia. No por rencor. Sino como recordatorio. Recordatorio de que a veces lo peor que nos pasa nos lleva a lo mejor. Que el dolor puede convertirse en fuerza. Que una traición puede ser el inicio de una nueva vida. Valeria miró el recibo por última vez, luego lo rompió. Lentamente, metódicamente, en pedacitos diminutos. Lo tiró al cesto. Ya no necesitaba ese recordatorio. Conservaba la lección, pero ya no necesitaba el vínculo con el pasado. Afuera amanecía. Buenos Aires despertaba. Un nuevo día. Nuevas oportunidades. Nuevas historias de mujeres que necesitaban ayuda. Valeria Ramírez sonrió mientras abría su agenda. Hoy tenía una consulta con una nueva clienta. Una mujer que había encontrado unos recibos extraños en el teléfono de su marido y no sabía qué hacer. Voy a ayudarte, susurró Valeria. Sé lo que se siente. Y te enseñaré a ser fuerte. 3 meses de silencio cambiaron su vida 10 años atrás. Ahora ella ayudaba a otras mujeres a encontrar su voz. Y ese era su verdadero propósito. Su fuerza. Su venganza contra todos los traidores del mundo, no destruir sus vidas, sino construir nuevas vidas para quienes ellos habían herido. Justicia. Fuerza. Esperanza.